Hola a todos, esto es Seguridad Física y hoy vamos a ver cómo cambiar la combinación de nuestras cajas fuertes. El proceso es muy simple, tanto como seguir los pasos de una apertura normal. Lo único que sí deberemos de tener cuidado es conseguir estos pasos sin saltarlos ninguno. De esta forma, en caso de equivocarnos o que algo salga mal, podremos solucionarlo por nosotros mismos. En este vídeo usaremos una cerradura de entrenamiento para cerrajeros del fabricante Sparrows. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestra caja fuerte, bien usando la combinación de fábrica que vendrá en el manual o en una tarjeta, o la que veníamos usando si nos la cambiaron en el pasado. Si no disponemos de la combinación, en el canal tienes una serie de vídeos donde vemos cómo craquear una caja fuerte sin emplear la fuerza. Sobra decir que todo lo explicado es para hacerlo si eres el propietario o tienes autorización expresa para hacerlo. Una vez abierta la caja, ya no la cerraremos hasta terminar el proceso y comprobar que todo ha salido bien. Ahora pegaremos un trozo de cinta encima del índice que utilizamos para la apertura de la caja, con el fin de ocultarlo, ya que nos podrá confundir de ahora en adelante. Ahora ya estamos en disposición de volver a introducir el número de combinación antiguo sin equivocarnos. Para ello utilizaremos el índice que se encuentra a la izquierda, que es el índice de cambio de combinación. Deteniéndonos en el último número de nuestra combinación antigua. Una vez que hayamos llegado al último número de combinación y nos hayamos detenido sobre él, iremos a la parte trasera donde se encuentra el cajón de mecanismos e introduciremos la llave de cambio de combinación en su orificio, girando la llave 90 grados, quedando esta en perpendicular. Si no hemos hecho bien estos pasos, la llave no entrará, debiendo volver a empezar. Es el momento de introducir la nueva combinación. El código elegido debe de seguir los criterios del fabricante de tu caja fuerte. En el caso de esta cerradura de Sparrows, ponen como criterio no usar números ascendentes ni descendentes y que el último número no sea inferior al número 20. Pero tu fabricante puede poner otros requisitos, así que consulta el manual de usuario de tu caja fuerte. Algunos de estos consejos son por motivos técnicos, ya que al usar ciertos números la cerradura podría quedar bloqueada. Y otros son consejos de seguridad, para emplear combinaciones más robustas y difíciles de adivinar. Y por estos y otros motivos nuestras cerraduras están muy lejos de los teóricos 1.000.000 de combinaciones posibles. Es hora de retirar la llave de su orificio, girándola en sentido contrario a como lo hicimos antes, 90 grados. Destapamos el índice de apertura y probamos el nuevo código, como lo haríamos habitualmente. Si quieres ver un vídeo donde podamos observar qué sucede dentro de la cerradura cuando cambiamos la combinación, o qué hacer en caso de que este proceso salga mal, o como hemos hablado antes, cuántas combinaciones posibles son realmente necesarias para descubrir la combinación, déjalo en los comentarios. Si todo ha ido bien, la cerradura se abrirá. En caso contrario, y de haberlo hecho con la puerta cerrada, se nos quedaría la caja fuerte bloqueada. De ahí el motivo de hacer todo esto siempre con la puerta de la caja fuerte abierta. Gracias por ver el vídeo y si te ha gustado deja un like, suscríbete y dale a la campanita para no perderte los próximos vídeos sobre seguridad física.